saludo para cada uno de ustedes. Vamos a resolver la segunda parte, o sea, vamos a poner en práctica la segunda parte del video sobre distribución de frecuencia para datos agrupados con la resolución y el proceso para montar una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados, aquí con el profesor Frank Suárez. Bueno, vamos detalle a detalle. Dice el ejemplo que le traigo aquí en pantalla, dice, en un centro comercial se consultó la edad a todas las edades que entraban entre las 12 y 12:30, horario del mediodía, ¿sí? En un centro comercial. Los resultados obtenidos fueron estos, ¿sí? Así están especificados, ¿sí? En esta tabla, en esta matriz, filas y columnas. La base de datos tendríamos que pasar a una distribución de frecuencias para datos agrupados, porque es lo que más conviene. Imagínense realizar esto en una tabla de frecuencias de datos simples. Tendríamos una tabla muy extensa y nos tomaría muchísimo trabajo realizar esa distribución de frecuencias. En este caso no nos conviene. Bueno, esta base de datos se obtuvo de la página web que tienen ahí más abajo, en azul, portal educativo, y vamos a ponerlo en práctica. Lo primero que me trae aquí señalado es los valores mínimos y máximos. La edad mínima de 1 año, no sé si pudo haber contestado o se registró esa edad como se ha registrado, pero bueno, 1 año, y la otra edad es de 73, el máximo, ¿sí? Registrado. Primer paso, identificar los valores máximos del que ha tomado la variable, en este caso edad. Valor mínimo. Calcular el rango, como ya tienen ahí, está abreviado, ¿sí? Con una letra R. Claro que aquí tiene que haber un material informativo explicando el procedimiento también y el significado de estas variables, ¿sí? Eso también se puede incorporar. Al momento de compartir este video tutorial, tiene que ir un material impreso también explicativo más profundo de las variables, el significado de estas variables. Bueno, el rango, como ya había explicado en el video anterior, es la variabilidad de datos que tomó nuestra variable, variabilidad se llama, y se resta el valor máximo menos el valor mínimo, en este caso son 73 menos 71, 72. Bueno, esta C es referente a la amplitud, ¿sí? A la amplitud, la anchura de los intervalos, del intervalo o clase, ¿sí? Y se obtiene dividiendo el rango con K. K viene a ser la cantidad de intervalos que voy a considerar. Yo dije en un momento que si tengo menos de 50 datos puedo optar por 5 intervalos. Puedo definir yo. Pero en este caso no vamos a definir. Vamos a aplicar una pequeña formulita para calcular el valor de K, o sea, la cantidad de intervalos que debo considerar, o de clases, ¿sí? Y hacemos por el método de Sturger, ¿sí? Aquí está, en la esquina inferior izquierda, tenemos que calcular 1 más 3,332 por logaritmo de n. N viene a ser la cantidad de datos, en este caso, datos muestral, ¿sí? Que son 42 personas. Hacemos aquí, contabilizamos todos los datos, son 42. O sea, filas de 7 y columnas de 6. 7 por 6, 42 datos tendríamos. Esto muchas veces no nos trae la información en el ejercicio y tendremos que calcular, sumar los datos para 42. Bueno, si ustedes toman su calculadora y hacen esa aplicación del método de Sturge, va a salir 3,322 por logaritmo de 42. Me sale a mí 6,40. ¿Okay? Y en estos casos
para la cantidad de intervalos, tenemos que utilizar por redondeo de orden, ¿cómo es? Por redondeo por exceso al valor entero máximo, superior, perdón. Estoy mezclando un poco. Es por redondeo al entero superior por exceso. Aquí me ha salido 6,4, entonces tendríamos que considerar el valor de K, ¿sí? El valor de K como, voy a colocar acá, porque es el primer paso, igual a 7. O sea, tengo que distribuir en 7 intervalos, ¿sí? Ahora, para pasar a mi tabla de distribución, tendría que calcular C, el valor de la anchura, ¿sí? O amplitud de los intervalos. Y C dijimos que es la división entre el rango, ¿sí? Con K, intervalos, cantidad de intervalos. Como es 72, no voy a dejar expresado acá la división, pero es como es 72 dividido 7, ¿sí? Voy a obtener un valor de 10,28. Esto también se redondea por exceso al entero próximo mayor. En este caso tendríamos que considerar 11, ¿sí? Aquí voy a colocar, me salió C 10,28 o 29, ¿sí? Tendríamos que redondear a 11. 11 es intervalo, la amplitud. Esto se hace en todos los casos. Si ustedes quieren probar, si toman solamente 10 de amplitud para cada intervalo, se van a dar cuenta que va a faltar un intervalo, va a quedar uno de los datos o dos de los datos, ¿sí? De la variable edad que no se va a poder registrar en nuestra tabla. Entonces, lo que se considera es la amplitud por redondeo, por exceso al entero máximo, al entero superior. Muy bien. Una vez que tengamos esos dos datos, ya podemos confeccionar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Pero hay una partecita muy tediosa, ¿sí? Que es ordenar de menor a mayor. Vuelvo a insistir. En la actualidad existen varios software estadísticos que hacen ese trabajo, que tienen ese potencial de contabilizar las repeticiones de cada uno de los datos que tenemos como registro. Aquí se hace a mano escrita todo manualmente. ¿Por qué se ordena menor a mayor? Para identificar las repeticiones de los datos. Alguno optaría por nada más en este cuadrito ir trabajando, bueno, ir diciendo, hay un dato, el 1, después el 2, el 3, ¿sí? Pero para ello tenemos que tener antes, voy a pasar un poquito más abajo, esto queda aquí, pueden pausar el video y retornar a esta parte. Antes de eso tendríamos que tener configurados los intervalos clases, ¿sí? Dijimos que son 7 intervalos, aquí ya tengo distribuido, los casilleros tendría que incluir. El primer intervalo, claro, va a incluir el dato mínimo, el valor mínimo, que es 1, ¿sí? Y iría hasta la cantidad de 11 datos tengo que incluir aquí. ¿Cómo sería? Tendría que contabilizar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Entonces aquí tiene que ir del 1 al 11 en mi primer intervalo, ¿sí? Esa sería la anchura de 10. Perdón, 11. Está aquí, C es 11. Para no hacer con los dedos repetitivamente, lo que se puede optar es, para ir confeccionando, configurando los intervalos, ¿sí? Contabilizar, hacer una suma. Claro que acá es esto, antes que se me escape, es una variable discreta, ¿sí? Cuantitativa discreta. Acá no es necesario incluir a los límites inferiores y superiores reales, que sería en otro ejemplo podríamos trabajar esa parte. Y cuando son variables continuas, cuantitativas continuas, generalmente se opta por colocar el límite inferior real y superior real. Bueno,
Aquí entonces el siguiente límite inferior del siguiente intervalo será 12. No puede ser 11, si no tendríamos repeticiones de datos y eso estaría mal. 12. ¿Y hasta dónde va a ir? Nos preguntaríamos. ¿Hasta qué límite superior? Para no hacer con los dedos tener que sumar, tendríamos que sumar en la calculadora. Algunos optan por hacer todas las sumas en la calculadora. Tendríamos que sumar, como nuestra anchura es igual a 11, sumamos más 10 nomás. ¿Sí? Más 10. O sea, 12 sumaríamos más 10 y me va a dar aquí 22. ¿Sí? El límite superior. Voy a comprobar con los dedos, contabilizar con los dedos si hay realmente 11 datos. O sea, la amplitud es de 11 para ese intervalo. Hago una vez más. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Están incluidos 11 datos. Bueno, después aquí tendría que ir, perdón. Bueno, vamos a borrar porque si no me sale esto. Sería 23. 23 hasta 33. El siguiente sería 34 hasta 44. 45 hasta 55. Estoy sumando más 10. 56 hasta más 10 sería hasta 66. Y 67 hasta 77. Ahí estarían los intervalos, ¿sí? De cada uno de colocar esto para identificar en matemática. Esto es un intervalo. No se hace generalmente, pero bueno, un poco más estética. ¿Sí? Ahí tenemos 7 intervalos. ¿Sí? Ustedes pueden ir verificando eso. Bueno, una vez que tengo esto, ahora sí puedo ir a hacer la contabilización o el conteo de las formas que a ustedes mejor les quede. ¿Sí? Les quede. Lo más práctico es ordenar de menor a mayor y aquí tener una mejor precisión para contabilizar la cantidad de repeticiones en cada intervalo. ¿Sí? Unos optarían por ir marcando aquí. ¿Qué tengo que hacer? En el primer, para registrar mi frecuencia absoluta, en el primer intervalo tendría que registrar las frecuencias o las repeticiones de los datos de 1 a 11 que estén en ese rango, en ese intervalo, mejor dicho. ¿Sí? También rango se puede dar, ¿no? Y bueno, acá voy registrando el 1, el 3 también, a ver más el 4, después aquí también tengo el 3, y voy contando, claro, el 4, después el 3, tengo más, hasta 11. El 11 también tengo que incluir porque es parte del límite superior. ¿Alguno más? Sí, no hay más, creo que no. No. Bueno, aquí tendría 1, el 10 también, aquí tengo el 10. Lo correcto sería ir columna por columna o fila por fila y tomando registro. Esta columna ya está completo. Lo del 1 al 11 también, aquí también, aquí también. Tengo entonces 1, 2, bueno, con el mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 datos sería mi frecuencia absoluta. Entonces eso voy a registrar acá. 8 datos. ¿Sí? Esa sería una técnica. La otra técnica es ordenar de menor a mayor y aquí tendré una facilidad para registrar esa cantidad de frecuencias repetidas. ¿Sí? Como ven ustedes aquí, voy a ver si puedo agrandar un poco más para que se visualice mejor. Ahí. Así. Bueno. Tendría que contabilizar del 1 al 11. Entonces, hasta aquí.
colocar en un color amarillo. Ya está. ¿Cuánto hay? Hay 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. Ahora tengo que tener en cuenta el siguiente intervalo. ¿Sí? Voy a pasar esta aquí abajo. Ahí. El siguiente intervalo. Vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo manuscrito con el mouse. 8. Muy bien. Bueno. Siguiente, del 12 al 22. Entonces hacemos del 12 al 22. Va a incluir, claro, el 15 hasta el 22. No puede superar 22. Aquí están. ¿Cuántos datos son? Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, son 7 datos. Bueno, vamos a configurar eso. El siguiente intervalo viene de 23 a 33. Entonces lo tomamos secuencia 23 hasta 33. Si hay más de un 33 también tendríamos que considerar. Aquí ya está. Hay solo uno, entonces hasta aquí. Ahí serían 3, 4, 5, 6 y 7. 7 también. 7 repeticiones o 7 frecuencias absolutas. El siguiente intervalo tengo que tener en cuenta las edades de 34 hasta 44. Entonces registro o señalo hasta el valor de 44 o menos. Aquí hay hasta 42. Entonces tendríamos que tomar registro de esta cantidad de frecuencias. ¿Cuántos son? Desde 34, 2, 4, 6 y 7. También coinciden frecuencias. El siguiente intervalo me dice que tengo que registrar o tomar el conteo de las frecuencias absolutas de 45 hasta 55. Hasta ahí. Son 3 y 6 datos, 6 frecuencias. El siguiente intervalo me pide hacer el conteo de las edades de 56 hasta 66. ¿Sí? Entonces 58 hasta 66, que son solamente 3. Bien. Y por último me quedarían las edades 69, 70 y 73 repetidos en el último intervalo. Serían solamente 4 datos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto paso acá arriba. Acá tendría que incluir una columna, una fila más para colocar los totales. Muy bien. Escribir totales. Muy bien, vamos a tratar de centrar esto. Bueno, tengo acá. Generalmente no utilizo esto para centrar. No es lo mismo que Word. Vamos a ver el inicio. Tiene que aparecer acá. Bueno, dejemos así. Acá está. Ahí está. Muy bien. Se consiguió. Muy bien. Una vez que tengamos esto, podemos hacer la frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Yo voy a hacer, le voy a dejar a ustedes, no voy a terminar esto, si no se va a extender muchísimo, porque en otros videos, o sea, con una actividad anterior a esto, lo que es frecuencia relativa ya se conoce cómo se debe calcular y la frecuencia porcentual también, ¿sí? Un apartado especial para la simbolización de lo que corresponde a estadística, ¿sí? Yo considero que se podría utilizar cualquier abreviatura. En estos casos, claro que más adelante en otros contenidos existe una simbolización que hay que respetar y ahí sí es mucho más precisa, o sea,
más establecida, mejor establecida la simbolización. Pero aquí yo escribo frecuencia absoluta, algunos libros traen F, FA, FI, FR, FACM, abreviaturas y marca de clase con una X y una barra encima también. Pero dejé de escribir eso, entonces está así como está ahí. Bueno, yo voy a calcular la frecuencia acumulada y la marca de clase, ¿sí? En esta ocasión. Y se van a preguntar, me llevó mucho tiempo ordenar de menor a mayor, ¿sí? Teniendo cuidado en este registro de estos datos así todo de forma aleatoria. Sí, llevaba trabajo, ¿sí? Y lo tuve que hacer. Teniendo cuidado que no me falte ningún dato y que copie todas las repeticiones, las frecuencias, los valores que se repetían, que puedo haber incluido todo. Para eso hay varias técnicas. Bueno, ahora esto lleva mucho más trabajo. Ahora pasamos a la frecuencia acumulativa. Dijimos que la primera frecuencia acumulativa del primer intervalo es 8. Muy bien. La segunda sería la sumatoria de las dos frecuencias absolutas de los dos intervalos. Como ven, 8 más 7, 15. ¿Sí? Lo que nos hicimos aquí es la sumatoria de estos datos. Creo que aquí no tengo directamente la sumatoria en esto, no. Pero bueno, estoy haciendo la calculadora y le tiene que dar el total de 42. 8 y 7, 15, más 7, 22, más 7, 29, más 6, 35, ¿sí? Más 3, 38, más 4, 42. Correcto. Muy bien. Para el tercer intervalo de la frecuencia acumulada, 17 más 7 vendría a ser 24. Siguiente, más 7 vendría a ser 31, más 6, 37, más 3, aquí me salté algo. Vamos otra vez de vuelta, porque están mal los cálculos. 8, sí, aquí, 8 más 7, 15. ¿Sí? Los dos intervalos se acumulan a frecuencia de 15. Más 7 me da 22. Sí, la suma que recién estuve haciendo, paso por paso. 22 más 7, 29. Más 6 del quinto intervalo me va a dar ya me va a dar 35. Más 3, 38. Y más 4 da 42. ¿Sí? Como ven, esto tiene que coincidir. Esto tiene que coincidir. La frecuencia acumulada con el total de datos. Eso se tiene que dar. Bueno. Marca de clase. En la marca de clase, voy a hacer un cálculo auxiliar aquí en la derecha, en la pantalla. La marca de clase dijimos que es un valor representativo. ¿Qué pasó aquí? Vamos en tiempo real, sin corte, a retomar la aplicación de OneNote de Windows. Bueno, la marca de clase es un valor representativo de cada intervalo o un promedio. ¿Sí? Entonces, para calcular el promedio, sabe que tenemos que sumar la cantidad de datos, ¿sí? Dividido, cantidad de valores que están, divididos la cantidad de datos. Como aquí tenemos para el primer intervalo, ¿sí? La marca de clase generalmente se representa con una X barra y se suman voy a escribir el límite L inferior más el límite superior, dividido en dos partes. Y aquí tendría que dejar establecido esto. Este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Una L media rara, pero es una L. ¿Sí? Bueno, para cada intervalo tendría que calcular a partir de esta forma la marca de clase.
El primer intervalo sería 1 más 11, ¿sí? Porque esos son los límites inferior y superior, dividido 2. 12 dividido 2 me da 6. La primera marca de clase vendría a ser 6. Para la segunda, y este subíndice i, que en matemática me da referencia a la posición de la marca de clase teniendo en cuenta los intervalos, en este caso, ¿sí? Y sería la iteración, el primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, entonces se determina con esa simbolización. Aquí vendría a ser el del segundo intervalo, nuestro límite inferior es 12 y el superior es 22. Tendríamos que sumar estos valores, 12 más 22 dividido 2. 12 más 22 me daría 24, perdón, 34 dividido 2 me da 17. 17. Bueno, voy a llevar esto hacia arriba. 32, 34 dividido 2, 17. Ahí tendría la marca de clase del segundo intervalo. No sé si es un secreto estadístico, pero para no hacer estos cálculos repetidas veces, tenemos una forma directa de calcular que es a partir del primer intervalo, a partir del primer intervalo y su marca de clase, en este caso es 6. Para las siguientes marcas de clases, nada más se le suma la amplitud, o sea, la anchura del intervalo de este ejemplo, en este caso 11. Como ven, 6 más 11 me daría 17. Aquí comprobamos que es 17. Y si yo hago 17 más 11, me da 38, 28, perdón. 28 sería la marca de clase del tercer intervalo. Después, más 11 sería 39. Más 11 sería 50. Más 11 sería 61. Y más 11 sería 72. ¿Sí? Si ustedes comprueban, vamos a hacer para el último intervalo. 67 límite inferior más 77 límite superior dividido 2 me da un total de 72. Se comprueba eso. Imaginen tener 10 intervalos. Calcular la marca de clase 10 veces. ¿Sí? No es necesario calcular la primera y después sumar el valor de la anchura, que es 11 en este caso, y sumar sucesivamente para ir calculando las marcas de clase de los determinados intervalos. Hasta aquí ha sido todo. Vuelvo a insistir, queda a cargo de ustedes la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual en estos casos. Pero este ejercicio no está completo porque faltaría pasar estos datos en forma gráfica, ¿sí? En un gráfico de barra, un gráfico lineal o un gráfico circular. Sería otra parte, porque no me va a dar para explicar todo en un video. Hasta aquí ha sido todo.